El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a este su programa, Palabra de Dios para tu vida. Producción del Ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos nuevamente de ser expuestos a su palabra, palabra que a Él no vuelve vacía, sino que hace para lo que ha sido enviada. Y sabemos que Dios ha enviado palabra de vida, palabra de bendición, palabra que exhorta, palabra que edifica, palabra que consuela a cada uno de nuestros corazones. Son ustedes entonces nuevamente bienvenidos. Estamos haciendo referencia y comenzamos la semana inmediatamente anterior a hablar acerca de una frase muy conocida por nosotros que encontramos allí en la palabra del Señor, y es la frase yo soy. Recuerden ustedes que lo vimos la semana anterior. Se menciona por primera vez en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, al Señor, acerca de si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se llama el que me envía? Y la respuesta del Señor fue clara, contundente: yo soy el que soy, lo ha enviado. Y dijimos, esa frase yo soy no evidencia solamente un aspecto, un atributo, sino encierra absolutamente todo lo que Dios es para nosotros en este caso. En otras palabras, el mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando les dice yo soy el que soy, les está diciendo, en otras palabras, Él es suficiente, Él es necesario. Pero no solamente necesario, en esa necesidad Él es el suficiente para poder suplir esa necesidad. Es todo lo que necesitan. Es parafraseando un poco aquel contexto de cuando le preguntaban, de cuando hablaba Moisés con el Señor acerca de que si le preguntaban por quién le había enviado, ¿qué iba él a responder? Nos dimos cuenta entonces que el mismo Señor Jesús, y está registrado en el Evangelio de Juan, allí nos apoyamos la semana pasada y lo vamos a hacer nuevamente esta semana, queda registrado en varias ocasiones cuando Él afirma, hace esta misma afirmación, yo soy. Y vimos la semana anterior cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. Hoy vamos a revisar, pero ahora en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 8, verso 14, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando hace referencia o cuando menciona la palabra mundo, no está haciendo referencia a un sistema, como se menciona en otras ocasiones, no está haciendo referencia al planeta Tierra, está haciendo referencia al hombre, a los seres humanos. Es la misma referencia que encontramos precisamente en Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, haciendo referencia al género humano, a hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al hombre, al género humano,
que envió a su Hijo, allí en Juan 3:16. Aquí está diciendo entonces, yo soy la luz, y si hace referencia al mundo en este contexto, entonces está haciendo referencia a que Él es la luz del hombre. Si nosotros leemos, por ejemplo, en traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera este mismo verso 12. Miren ustedes. Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. De esa manera lo han traducido en esta traducción al lenguaje actual. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y caminarán y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Qué interesante cuando nosotros podemos, y es un ejercicio que yo recomiendo habitualmente a que hagamos, a que podamos revisar textos cuando estamos en esta tarea de estudiar la palabra del Señor en varias versiones. Noten ustedes entonces que venimos aquí a Reina Valera, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta versión dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo, síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Notamos nosotros entonces que, y bueno, Jesús lo había mencionado con anterioridad también, el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad. El hecho de que el pecado haya entrado no solamente al hombre, recordarán ustedes aquel suceso en Génesis, capítulo 3 precisamente, no solamente al hombre, sino por causa del hombre a toda la creación, a toda la naturaleza, hace que el mundo, la naturaleza entera, la creación entera, incluido al hombre, haya quedado entonces muerto, haya quedado desvinculado de Dios. En otras palabras, el hombre sin Dios, cualquier ser humano sin Dios, anda a oscuras. Y sabemos nosotros, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué es andar a oscuras? Claramente entendemos que es imposible poder tener la libertad de caminar porque no sabemos hacia dónde vamos. Entra en nosotros el temor de que con cualquier cosa nos vayamos a tropezar y hacernos daño. Y es algo natural de los seres humanos que queriendo resguardar nuestras vidas, pues entonces nuestro avance no sea el óptimo, no sea un avance desinteresado en el sentido de que vamos confiados en que no nos va a pasar absolutamente nada o que estamos al menos previendo por dónde estamos caminando, cosa de que si algo acontece, pues podamos tomar las acciones necesarias para que eso no nos dañe. Pues bien, el hombre que está en la oscuridad, el ser humano que está bajo las tinieblas por causa del pecado, camina entonces a ciegas, a oscuras, lleno de temores, lleno de inseguridades, y por eso el hombre no avanza. El asunto es que esa condición del ser humano por sí mismo no tiene solución. El hombre por sí mismo no puede, bueno, como logró dominar o mejor, logró cambiar la oscuridad natural de que se nos desaparezca el sol, por decirlo de alguna manera, es decir, poder tener en las horas de la noche la forma de iluminarnos. El hombre logró conseguir eso y bueno, ahora entonces tenemos iluminaciones que hacen que nuestras horas nocturnas pues parezcan diurnas sin ningún inconveniente. Eso lo hizo a nivel natural, logró dominar aquello y bueno, digámoslo de alguna forma, logró dominar entonces esa incapacidad de poder ver en la oscuridad. Eso a nivel natural. Pero a nivel espiritual no lo puede solucionar. No lo ha podido solucionar. Nunca lo podrá solucionar. Porque la solución para ese escenario de oscuridad espiritual, para ese escenario en donde el hombre no provisto de la claridad de su caminar, de su desempeño diario, desconoce completamente quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y es precisamente entonces allí donde el Señor Jesús
entra en acción en favor de nosotros, siendo el cumplimiento de aquella palabra, y bueno, obviamente de toda la palabra del Señor, pero menciono solamente este versículo que conocemos nosotros, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí entra en escena nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aquí está haciendo referencia a que ese escenario de oscuridad en el cual está sumergido o estaba sumergido el hombre, ahora tiene solución. Es un escenario, vuelvo y repito, que el hombre nunca hubiese por sus propios medios hubiese solucionado. Nunca lo hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque se sale de su escenario, porque va mucho más allá de su capacidad, porque va mucho más allá de la condición que como ser humano tiene el mismo ser humano. Necesitábamos algo que proviniera del cielo, que fuera dado por Dios mismo. Y ese algo no es algo, es alguien, se llama Jesucristo. Y Él dice claramente, yo soy la luz del mundo. En esta versión dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Es Él la luz. Podemos entender nosotros entonces que si Él no está presente, el hombre sigue en oscuridad. Podemos comprender también claramente, siendo consecuentes con lo que hemos venido diciendo, que si Él está presente en nuestras vidas, entonces nuestra vida está alumbrada por quien es la luz. Él no tiene la luz, Él no trae la luz, Él es la luz. Él es la luz de los hombres que viven en este mundo. Y entonces, en ese escenario, en ese orden de ideas, cuando hace presencia Cristo en la vida de cualquier ser humano, ahora habiéndose provisto para nosotros los seres humanos, quien es la luz para nosotros por parte del Padre, ahora entonces tenemos la posibilidad de caminar confiadamente, de caminar certeramente, alejado de temores, alejado de miedos, alejado de absolutamente todo lo que nos impida o lo que disminuya nuestro accionar mientras que estemos aquí en la tierra, porque quien es la luz de los hombres que viven en este mundo está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Y entonces ya no hacemos parte de esos hombres que sin luz andan en la oscuridad, no sabiendo quién son, no sabiendo de dónde vienen ni hacia dónde van. Por el contrario, entonces nosotros ahora que estamos en la luz, porque recuerden, Él es la luz, no somos de las tinieblas, eso afirma la palabra del Señor. Ahora que estamos en la luz, entonces nosotros tenemos la capacidad, la certeza, la convicción de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y ese trasegar de nuestra vida lo hemos entendido entonces como lo que la palabra de Dios dice que es un peregrinaje por este mundo. Es nuestro proceso, es nuestro peregrinaje, es nuestro tránsito por acá. Esto simplemente hace parte de lo que Dios ha provisto para nosotros. Era precisamente en este escenario donde Dios había provisto enviar a su Hijo para que nosotros conociéndole y para que nosotros creyendo en Él pudiéramos hacer parte de Él. Y ahora entonces en esta verdad, en esta luz en la que nos encontramos nosotros, tengamos absoluta claridad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Sigue diciendo el texto. Leo el verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Recuerden que había una ley que hacía referencia, bueno, la ley misma establecía que si alguien quería dar testimonio o alguien tenía algo contra otra persona, debería hacerse acompañar mínimo de 2 testigos que aseguraran que lo que aquella persona estaba diciendo era verídico, contaba con un juicio de verdad. O por el contrario, quien quería desvirtuar alguna acusación tendría que hacerse acompañar mínimo de 2 testigos que con su testimonio aseguraran entonces que lo que se estaba diciendo no era cierto.
Entonces los fariseos apelan a aquello y entonces le dicen al Señor Jesús, pero tú estás hablando de ti mismo, no es verdadero tu testimonio porque no hay otro testigo que asevere o que asegure o que pueda corroborar aquello que estás diciendo. Y mire lo que sucede. Verso 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Notarán ustedes entonces que la seguridad con la que Jesús habla de sí mismo se centra precisamente en el conocimiento que tiene de Él, no solamente de quién es Él, sino de dónde proviene Él y hacia dónde procede Él. Esa misma certeza es la que se nos traslada a nosotros como hijos suyos cuando ahora estamos en la luz. Esto es lo que nos da argumento para nosotros entender que la posición que ocupamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos faculta precisamente para conocer con toda claridad, número uno, quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Él? ¿Quiénes somos nosotros en nuestra nueva naturaleza, ahora como hijos de Dios? ¿Por qué la palabra dice que ya no somos esclavos, que ahora somos libres? ¿Por qué la palabra dice que si somos libres somos herederos y que si somos herederos somos coherederos juntamente con Cristo? Ese argumento que afirma lo que nosotros somos debe ser claro para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en quien tiene claro quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Eso mismo se nos traslada a nosotros y hoy tenemos la posibilidad de conocer con toda claridad quiénes somos nosotros en Él como hijos de Dios. Pero no solamente quiénes somos. Note que les está diciendo que su testimonio es verdadero, no solamente porque sé, él sabe quién es, sino porque, y por eso está diciendo yo soy, sino que también sabe porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Esa misma certeza se traslada a nosotros ahora también. Sabemos de dónde hemos venido y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Venimos de estar muertos por causa del pecado. Eso no se nos puede olvidar. Fue Él el que nos sacó de esa condición. Y en esa condición no solamente nos hizo un traslado de escenario, de ámbito, sino que nos hizo un cambio de naturaleza. Estábamos muertos por causa del pecado y ahora estamos vivos para Dios. Hemos pasado, dice la palabra, de muerte a vida. Hemos sido trasladados entonces de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entendemos entonces que si Él es la luz del mundo, o como dice en esta versión de traducción al lenguaje actual, Él es la luz de todos los que viven en este mundo, ahora entonces el hecho de estar en esa luz, de participar de quién es la luz para cada uno de nosotros, nos da la posibilidad de comprender que hemos sido trasladados de muerte a vida y que como lo que está vivo para Dios no puede permanecer en la potestad de las tinieblas, entonces fuimos trasladados de esa potestad de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. Miren esto. En la potestad de las tinieblas habitan por naturaleza quienes están muertos por causa del pecado. Si se nos ha impartido vida, ese escenario ya no es para nosotros. Ese ámbito no es el ámbito de nuestra nueva naturaleza. El ámbito de nuestra nueva naturaleza es el reino de Dios, Cristo mismo. Por eso no solamente hemos pasado de muerte a vida, sino que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Como si no fuera suficiente aquello, nosotros recordamos también, por ejemplo, lo que afirma el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 10, cuando dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Noten ustedes cómo entonces el hecho de que Él afirme de que Él es la luz de todos los que viven en este mundo y nosotros comprendiéndolo trae una mayor claridad no solamente de nuestra posición en Cristo, sino también de nuestra condición como hijos de Dios. Si leemos el verso 9 de este mismo capítulo 2 de la primera carta que escribe el apóstol Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, noten ustedes, de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra posición, esa es nuestra condición, esa es nuestra verdad presente en este tiempo. ¿Por causa de qué? De que quien es la luz del mundo está en nosotros y nosotros estamos en él. Bien, sigamos leyendo acá. Y eso nos permite entonces, vuelvo y lo repito, saber con toda claridad. Eso es algo que debe estar claro en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, y mencionamos quiénes somos, de dónde venimos, y no hemos mencionado hacia dónde nos dirigimos. Lo sabemos todos nosotros. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Cada día que pasa se acerca más a aquel glorioso día maravilloso en el que estaremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por una eternidad. Bien, nos gozamos en eso. Dice el verso 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Verso 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yo creo que si habían allí algunos de los que escucharon aquella voz en aquel día cuando Jesús estaba bautizando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, estaban entendiendo lo que Jesús decía. Y es claro para nosotros hoy de que no solamente para el caso nuestro que estamos en Él, que hacemos parte de Él y le conocemos a Él, si le conocemos a Él, conocemos también al Padre. Y recuerden que el mismo Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan quedó registrado también, pero ahora en el capítulo 17, dice claramente el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entendemos nosotros porque el Señor Jesús dice claramente que nadie va al Padre si no es por Él. Entendemos claramente nosotros entonces que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Que quien lo conoce a Él, conoce al Padre. Y esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad presente. Ese es nuestro día a día, ahora en Cristo. Como si no fuera suficiente, si nosotros le seguimos leyendo este capítulo 17, verso 14, por ejemplo, en adelante dice, y está hablando el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Y aquí la palabra mundo hace referencia ahora sí a este sistema, a esta oscuridad en la que el hombre vive sin Cristo en su corazón. Pero mire qué interesante, no ruego que los quites del mundo. Es decir, que nuestro tránsito aquí tiene propósito, mis queridos. El Señor afirmando esto que está afirmando de que no somos de acá, no está diciendo quítelos de ahí entonces, sino que está diciendo con toda claridad, hay un propósito en nuestro peregrinaje por esta tierra, por este mundo. No te ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Estamos metidos en el hueco de la palma de su mano. Tenemos la certeza porque la luz de la palabra alumbra nuestro entendimiento. Recuerde que ella dice de ella misma, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso sabemos para dónde vamos, por eso tenemos claridad de dónde procedemos, pero ante todo sabemos con toda certeza quiénes somos nosotros ahora en Él. Bien, sigue diciendo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, mira el propósito, así yo los he enviado al mundo. Porque tenemos un propósito mientras que estemos transitando por acá. Y ese propósito nos lo ha dado Él, no lo hemos diseñado nosotros. ¿Cuál es? Que hemos sido enviados al mundo. Y hemos sido enviados al mundo para precisamente nosotros, que ahora igualmente que Él somos luz, alumbremos a quienes habitan en este mundo. Podamos dar testimonio de quién es Él para el mundo, para el hombre, para el ser humano. ¿Quién es? Y recuerden que nosotros dijimos al comienzo de esta serie, la semana pasada nada más, que parte del propósito de esta temática es precisamente poder entender quién es Jesús, no desde la perspectiva nuestra, de pronto sobrecogiéndonos a nuestra necesidad o a cualquier circunstancia en la cual quisiéramos que Jesús actuara y entonces en eso se convierte Jesús para nosotros, sino acudiendo a la palabra del Señor y entendiendo cada vez que Él dijo, yo soy. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos. Qué interesante es esto, mire. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Nota el propósito que tenemos aquí en la tierra? Note que si hoy hemos tenido un día más de vida que está ya por terminar a esta hora del día, ha sido entregado con propósito. Por eso nuestra evaluación será si hemos cumplido con la tarea. ¿Cuál tarea? Darlo a conocer. Darlo a conocer. ¿Para qué? Para que, dice aquí claramente, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos esa tarea de testificar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de esa manera permitir que esta luz que alumbra nuestra vida, alumbre la vida de todos aquellos que aún se encuentran en oscuridad. Porque para eso fue dado el Hijo de Dios al hombre, al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, no mantenga por una eternidad en tinieblas, sino por el contrario, dice la palabra del Señor, entonces sea salvo, es decir, salga de esa oscuridad y pase entonces a la luz admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que todos sean uno, nótelo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravillosa tarea, qué responsabilidad tan grande, qué privilegio tan inmenso el que tenemos cada uno de nosotros en esta tarea de dar a conocer a quién es la luz del mundo. Y es algo que estamos dispuestos a hacerlo por naturaleza, porque alumbra en nuestro corazón y a través de nuestra vida lo damos a conocer. Por eso entonces notarán ustedes, no solamente Él es el pan de vida, como lo vimos hace 8 días, sino que hemos entendido hoy por qué Él dijo, yo soy la luz del mundo. Bien, así hemos llegado al final. Espero que podamos nosotros no solamente interiorizar, vivir, compartir todo esto que el Señor ha venido ministrando a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones,
para que podamos vivir en ello, para que podamos entonces hacer de toda esta palabra que Dios nos permite degustar diariamente y hacer la vida para cada uno de nosotros, pueda ser evidenciada precisamente a través de cada una de nuestras vidas, a través de cada uno de nuestros corazones. Nos damos cuenta con toda claridad entonces por qué el Señor afirma qué es Él para nosotros, para que en ese entendimiento pues no andemos por allí creándonos Cristos a nuestra medida, de nuestra necesidad, de nuestra expectativa, sino que aterricemos en nuestro entendimiento precisamente en nada más y nada menos en lo que Él dijo que Él es para cada uno de nosotros. Él dijo, yo soy el pan de vida. Acabamos de ver cuando Él dice que Él es la luz del mundo. Termino leyendo aquí nuevamente como dice en la traducción al lenguaje actual, que me parece que es bastante claro cuando dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. La luz que les da vida. Y noten ustedes, y con esto cerramos hoy, que vamos ajustando que en estos dos aspectos que hemos mencionado, en ambos hace referencia a que lo que Él es para nosotros es vida. Vida para nosotros. Precisamente porque estábamos muertos por causa del pecado. Bien, así hemos llegado al final entonces de este su programa, Palabra de Dios para tu vida. Una producción del Ministerio Transmitiendo Su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana, invitándoles para el próximo miércoles 7 de la noche a una nueva emisión de este su programa en el que habrá nuevamente, si así el Señor nos lo permite, una palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones. Un abrazo.